dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. La exhortación es clara, la exhortación es directa, la exhortación es a congregarnos y no solamente hacerlo así, sino animarnos unos a los otros. Así que este pasaje bíblico, hay dos cosas que producen urgencia y que se utilizan para motivar al creyente en ese tiempo, como hoy, a que nos congreguemos. Número uno, está hablando de la venida de Jesucristo. Cristo viene a levantar su iglesia, su pueblo, el cuerpo de Jesucristo. Y para estar preparado para esa venida, usted tiene que estar en obediencia a la palabra y tiene que congregarse. Y número dos, la otra urgencia es que en ese tiempo había un problema de la apostasía. Creyentes que estaban abandonando la fe, negando, renunciando a la fe de Jesucristo. Y el pasaje nos está diciendo implícitamente que la persona que no se congrega se corre el riesgo de entrar en la apostasía. Se corre el riesgo en ir renunciando y perdiendo la comunión con el Señor y perdiendo la fe. Así que con esas dos cosas en mente, nosotros afirmamos lo que dice la palabra: no nos dejamos de congregar, porque esperamos al Señor y porque no congregarse nos pone en alto riesgo de nosotros ir deslizándonos hasta finalmente renunciar a la fe. Quisiéramos entonces en esta ocasión pensar que el texto de la invitación a congregarse es una invitación a mantenernos en un ambiente transformador, en un ambiente de edificar nuestras vidas, en un ambiente de formación espiritual. Congregarse es mantenerse en ese ambiente. Congregarse es mantenernos haciendo la voluntad del Señor, una voluntad que se expresa a través del cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo la revela a la iglesia y que la iglesia, en obediencia a esa revelación del Señor, se mueve a hacer su voluntad. Y mientras más cerca estemos nosotros de la voluntad del Señor, mejor preparados para irnos con Cristo y mejor preparados para ser en este mundo más que vencedores, en el nombre del Señor. Queremos fortalecer ese llamado y quisiéramos fortalecerlo mirando cuáles son esas implicaciones espirituales. ¿Qué es lo que sucede cuando yo y tú y yo nos congregamos y nos acercamos a estar aquí presente en la presencia del Señor a través de la iglesia? Siempre algo va a suceder cuando usted se congrega. Siempre algo va a suceder cuando usted se está congregando. Y yo quisiera ilustrar esta dinámica de lo que sucede con un cuadro, una pintura. Es en efecto un mosaico. Este mosaico que está aquí. Este mosaico me va a ayudar a ilustrarle a ustedes lo que se da en la iglesia en esa experiencia de formación y transformación y que es única cuando nos congregamos. Cuando usted no se congrega, esa transformación y crecimiento no se va a dar. Cuando usted se congrega, esa experiencia usted la va a estar viviendo. Lo interesante de este cuadro es que ilustra lo que es el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, ahí en ese cuadro o en ese mosaico está representado
las diferencias que se dan en nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, en todas partes del mundo donde está la iglesia. Diferentes cristales, diferentes tamaños, diferentes cortes, diferentes colocación. Lo que nos está diciendo que el cuerpo de Cristo hay una realidad y una manifestación de grandes diferencias. Significa diferencia de temperamentos, diferencia como melancólico, como sanguíneo, como colérico, como flemático. Usted y yo somos completamente diferentes. Que un colérico se lleve con un sanguíneo es un gran reto de amor cristiano. Amén. Es fácil para el sanguíneo decir perdóname. Para el colérico, a lo mejor le dice yo te perdono en el amor del Señor. Como que está implícito en el mío, es un poquito más difícil. Pero la realidad es que como seres humanos, nosotros vivimos esa realidad, esa experiencia y esa dinámica. Dones diferentes, ministerio diferente, formación diferente, procedencias diferentes, nivel social, nivel de escolaridad. Toda una diferencia se manifiesta en ese mosaico que representa lo que es el cuerpo de Cristo. Y definitivamente, armonizar todas esas diferencias para el artista le trae un gran rasgo de tensión y de dificultad. Siempre es así. Las diferencias son un gran reto que producen tensión y que producen dificultades. Ante esa realidad, y estamos pensando que representa al cuerpo de Cristo, hay una intervención de Dios en nuestros medios. Dios toma su iniciativa como el gran artista. Dios ha puesto en el Espíritu Santo el formar y transformar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto representado en la persona de Jesucristo. Mientras nosotros estemos en ese proceso, Dios, el Espíritu Santo, estará haciendo su grande intervención. Y nosotros estamos moviéndonos ya el 17, el domingo que viene, nosotros formaremos una dinámica de iglesia muy interesante, donde los que hablan inglés podrán venir y encontrar su experiencia plena de adoración. Los que hablan español igualmente. La iglesia del Calvario se mueve a ser una iglesia multicultural, donde hay espacio para todos y todos formamos un solo cuerpo, una sola iglesia, la iglesia de Cristo en la congregación del Calvario. Ante esa diferencia, Dios interviene y lo que el Espíritu Santo comienza a hacer, lo que hace el artista, armonizar las diferencias, aproximar, reconciliar, y que en ese acto espiritualmente significa mi acción de perdonar, de comprender y de unir. Dios me armoniza consigo mismo y yo entro en esa experiencia con mi hermano. Dios se aproxima a mí y me enseña a aproximarme a los demás. Dios me reconcilia consigo y me enseña a tener una actitud reconciliadora. Dios me perdona y me enseña a perdonar. Dios crea una actitud de comprensión para mí y yo empiezo a comprender a otros. Dios me une a su presencia y a su comunión y nos une a todos, unos con otros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es saber que esa obra de armonizar, de acercamiento y de hacer en medio de diferencias un solo cuerpo es obra no nuestra, sino del Espíritu Santo en medio de la iglesia de Jesucristo. Las diferencias siempre traen tensiones y dificultades.
Y para Dios es un gran reto para su amor y para su poder. Dios se siente invitado a intervenir con nosotros, a pesar de que somos diferentes. En 2 de Corintios 5:19 dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que, siendo tan diferentes de Dios, Él siendo un Dios santo, 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 y un Dios extraordinariamente diferente a nosotros, siendo nosotros débiles y sujetos a pecados y a debilidades y todo mal que pueda afectar nuestra vida, habiendo una diferencia tan grande, Dios no toma en cuenta las diferencias y toma una iniciativa de acercarse a nosotros, hermanos. Esa actitud de acercamiento de Dios sin tomar en cuenta lo que sea diferencia, tiene que ser la actitud de la iglesia. La iglesia se acerca a cumplir la voluntad del Señor sin tomar en cuenta diferencia, sino que sabe que en el amor de Jesucristo somos aceptados, somos recibidos, formamos parte y celebramos una sola familia y una gloriosa historia de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. En el cuerpo de Cristo, en ese cuadro que representa el cuerpo de Cristo, hay unas diferencias que el artista no las va a eliminar. Todo lo contrario, su grandeza de artista y su gran creatividad va a ser resolver esas diferencias, armonizarla y crear una obra de arte que va a exaltar el nombre y el profesionalismo del artista. Si hay algo que glorifica al Señor y engrandece al Señor, es que nos ha tomado a todos con amor y misericordia y gracia y está haciendo una gran iglesia y un gran cuerpo como obra y gracia del Señor. La diferencia no se ven como amenaza para el Señor, sino como un potencial y una aportación que puede haber de toda la diferencia en ese cuadro. Cada cristal diferente forma parte de un enriquecimiento de esa obra de arte. Así hace el Señor en nuestras vidas. Todas las diferencias que puedan haber, Dios las va a utilizar y las va a poner a su servicio para gloria del Señor. Se logra la unidad a pesar de que somos diferentes. Nunca la unidad está en riesgo. Nunca la unidad está amenazada. Nunca la unidad se torna imposible, porque la unidad está garantizada por el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo y el cumplimiento fiel de la misión de la iglesia, siguiendo la voluntad de Dios en el mundo en que estamos viviendo. Nunca nuestras diferencias amenazarán el poder del Espíritu para cumplir su visión de levantar en ese día glorioso una sola iglesia y presentarla santa, sin mancha y sin arruga a la presencia gloriosa del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así que nosotros asumimos esa postura de fe y de confianza en la guianza y dirección del Espíritu Santo a nuestra vida de iglesia. La obra siempre será del gran artista que es el Espíritu Santo de Dios. Si pensamos qué exhortación bíblica el Señor da para que nosotros, como un solo cuerpo, reunidos y congregados en su nombre, logremos nuestra gran victoria. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia nos enseña que el congregarnos hay un acto de sacrificio implícito en él. En este cuadro, a la mano izquierda, hay 3 gotas
3 cristales rojos significan 3 gotas de sangre, significa que está saliendo de un costado. Y da testimonio el artista de esa manera, que ese cuerpo que está ahí representado es el cuerpo de Cristo. Para lograr la unidad y armonizar, siempre habrá un acto de sacrificio. Cada cristal que está ahí se corta un pedazo para acomodar al otro. Hay que despojarse de algo para abrirle el espacio a mi hermano y a mi hermana que forma parte del cuerpo de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. De algo hay que despojarse, de algo hay que quitar de nuestras vidas para que Cristo nos pueda entrar en comunión de su cuerpo. Si tú quieres estar en este cuerpo místico de Cristo, tú tienes que estar dispuesto a sacrificar, que algo tú tengas que despojarte de él, echarlo a un lado, dejar que el Espíritu Santo lo corte de ti para que podamos encajar en el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso implica sacrificio. Eso implica negarse a uno mismo. Eso implica entender qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo: estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos enseña a asumir la actitud que asumió Jesús. En Filipenses, la iglesia tuvo grandes retos, momentos de dar un paso hacia adelante. Y en esos momentos, el apóstol Pablo, viendo a la iglesia manejar sus retos, viendo a la iglesia manifestar sus diferencias, sus tensiones y sus dificultades, trajo un mensaje de parte de Dios a la iglesia de Filipo, que es el mensaje de Dios para todas las iglesias, incluyéndonos a nosotros. Dice la palabra: ninguno busque únicamente su propio bien. Por eso le podemos dar la oportunidad a mi hermano al lado mío para formar el cuerpo de Cristo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Me muevo en sacrificio y esfuerzo porque estoy pensando en el bien de otros. Estoy pensando en el alcance que podemos tener como iglesia para romper las barreras y extendernos aún mucho más. Hay un pasaje en el libro de Zacarías, hay un pasaje donde hay un joven corriendo y el profeta recibe un mensaje del Señor. Dile a ese joven que le profetice a Jerusalén y le diga que Jerusalén será una ciudad sin murallas. Y la explicación: por la cantidad de pobladores que habrá en ella, Jerusalén será una ciudad sin murallas. Había que echar abajo las murallas, porque las murallas, que en un momento se justificaban para convertirse en protección, ahora se convertían en limitación de crecimiento. Puede haber en nuestras vidas, hermanos, murallas, tradiciones, actitudes, costumbres, maneras de pensar y ver las cosas que en un momento dado nos daban una identidad y nos daban una seguridad, pero que en un momento dado se convierten no en una protección, sino en una limitación para nosotros movernos a otro nivel donde el Señor quiere que nosotros nos movamos y que los hispanos podamos aceptar el gran reto de Dios de romper murallas de lenguaje y de cultura para que esta ciudad, que es la iglesia del Calvario, sea una ciudad sin muralla. Alabado sea el nombre del Señor. Por la cantidad de gente que el Espíritu Santo habrá de mover, porque el Espíritu Santo entiende y ve en la iglesia del Calvario que interpreta
correctamente sus tiempos y sus sazones y sabe moverse correctamente para glorificar al Señor más allá de nuestra imaginación, sino con la mente de Cristo y con los sueños de Dios para la iglesia que Él quiere levantar. Aleluya. A su nombre, hermanos. Aleluya. El texto sigue diciendo: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo. Y hoy estamos con la mentalidad de Cristo, renunciando para convertirnos en siervos de su obra y de su causa, de la visión y de el movimiento de alcance que el Señor tiene para nosotros como iglesia. Una iglesia así, una iglesia visionaria, una iglesia segura en Cristo, una iglesia segura que está dispuesta a echar a un lado lo que tradicionalmente nos ofrece seguridad, estatus o posición, para hacer la voluntad del Señor, para moverse a conquistar, a ampliar su horizonte. Una iglesia así siempre será exaltada y Dios le dará un nombre. En Filipenses 2:9 dice: por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Dios exaltó a Cristo porque Cristo se despojó, se hizo siervo, se movió a ampliar las oportunidades para el plan del Señor. Le enseñó una mentalidad a sus seguidores que era Judea, que era Samaria y que era hasta los confines de la tierra, que no importa a quién tendrían que alcanzar y no importa qué barrera había que superar y no importa que fueran los soldados romanos que mataban a sus fieles y a sus hermanos y a gente que seguían la fe en Cristo, que no importa a quién tuvieran que fuera su enemigo, hacia allá había que moverse con el plan de reconciliación en Cristo Jesús. Esa iglesia, esa es la iglesia que Dios le va a dar honor y honra, y Dios, hermano, le hará un nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque honra al Señor. Una iglesia así, con esta mentalidad, que al congregarse reconoce que somos ese cuerpo que representa tantas diferencias, pero a la misma vez produce unidad, que acepta ese tipo de reto y que se convierte en cuerpo de Cristo a pesar de todos, y que aún siendo de diferentes cristales se puede llamar una y única obra de arte que representa la visión de un pastor que le dijo a su congregación: estos somos en Cristo. Somos diferentes en cultura, en preparación, en cuantas cosas, pero somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la sangre de Cristo une nuestra generación y une nuestro género para formar una iglesia y una sola familia en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Una iglesia así promueve y repite los resultados del día de Pentecostés. Miremos el día de Pentecostés. Allí había gente de diferentes lugares: medos, elamitas, de Capadocia, de Frigia, tantos lugares que menciona el capítulo 2. Estaban de todos lugares. Habían venido con un propósito: de celebrar las fiestas del pueblo de Israel, celebrar la Pascua. Y estaban todos representando diferentes lugares de donde venían. En ese momento, el Espíritu Santo le manifestó a la iglesia cuál era
la propuesta, el plan de Dios para ellos. El Espíritu Santo, Dios escogió ese día, esa ocasión y ese momento para decirle a la iglesia que la iglesia era una iglesia para alcanzar a todo el mundo. A todo el mundo. Dios nos está llamando para que nosotros como iglesia nos movamos en esa dirección. Se convirtieron 5,000 personas. Definitivamente podemos nosotros concluir que de la noche a la mañana, como una obra de la manifestación del Espíritu Santo, la iglesia que era judía ahora es una iglesia multicultural. Gentiles de todas las razas, de todos los pueblos, porque allí estaban los temerosos, y los temerosos eran los gentiles que se habían convertido a la fe de Israel. Toda la gente, de la noche a la mañana, de un día para otro, el Espíritu Santo descendió y le dijo a la iglesia: esta es la voluntad del Señor para ustedes y para la iglesia, y la convirtió en una iglesia multicultural. Qué maravilloso, hermanos. Si nosotros nos movemos en esa dirección como iglesia, estamos afirmando la experiencia pentecostal en nuestros medios. Porque la experiencia pentecostal no solamente... ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible. Y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de laiglesiaelcalvario.com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oak Ridge Road, Orlando, Florida 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.